Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía una vez más en nuestro canal. Este día queremos nuevamente llevar esa palabra de Dios para sus vidas. Así que le invito a abrir su Biblia en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 hemos titulado la meditación de esta hora, bendiciones para el constante. Bendiciones para el constante. Mire, ¿qué tenemos que hacer para ser más constantes en nuestra fe y en nuestra vida en general? Dice la Biblia allá en Santiago capítulo 1, versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando una persona dice tener fe, pero al mismo tiempo sigue teniendo duda o dudas, esa falta de claridad le va a llevar a convertirse en alguien inconstante. Un día se va a sentir entusiasmado porque todo sale bien, va a sentir esa fe bien fuerte en su vida, porque sus proyectos se están realizando, se están alcanzando, se están logrando esas metas. Pero quizás al día siguiente vamos a sentirnos al borde del abismo, vamos a sentir que nos hundimos, vamos a sentir que las cosas ya están saliendo mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mostrar nuestra confianza en Dios. Recuerde que la duda pues mata nuestra fe y nos lleva a ser como las olas del mar arrastradas de un lado a otro. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues mire, con fe. Esa palabrita de 2 letras, tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de poder realizar. Recordemos que la fe es lo que agrada a nuestro Dios. Esa fe que tiene la determinación de seguir hacia adelante, pase lo que pase, cueste lo que cueste, es la que nos va a permitir ser constantes y obtener la victoria. Esa fe que nos lleva, por ejemplo, a tener de manera constante o permanente esa comunión con nuestro Dios. Por decirle algo, ese devocional, ya sea en la mañana o al acostarnos, ¿verdad? Aunque posiblemente en algunos momentos no queramos hacerlo. Debemos estar atentos a nuestro Dios y esforzarnos a seguir sus lineamientos, a seguir sus instrucciones, para que podamos nosotros alcanzar esa victoria. Miren lo que la palabra nos enseña este día en Proverbios capítulo 3. Vamos a leer de los versículos, o vamos a leer del versículo 21 al 26. Bendiciones para el constante. Mira lo que dice la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de poder estar contigo. Gracias por ese alimento espiritual que nos vas a dar en esta hora. Que sea de fortaleza, que sea de ánimo para seguir adelante. Que podamos reconocer que hay bendiciones para aquel que es constante, para aquel que no se aparta, para aquel que reconoce que la última palabra la tienes tú en todo, mi Dios. Te pedimos en esta hora que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú instruyéndonos en tu palabra, dando edificación a nuestras vidas. Que podamos reconocer que tu palabra es viva, eficaz y que nos va a dar la victoria si nosotros seguimos al pie de la letra tu instrucción. Gracias te damos, quédate con nosotros. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, nuestra victoria va a durar poco si paramos rápido. Se lo repito, nuestra victoria durará poco si paramos rápido, si dejamos de insistir. Tenemos que aprender a ser constantes en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos, principalmente ser constantes con las cosas que hacemos para nuestro Dios. Muchas veces iniciamos algo y nos detenemos al poco momento, al poco tiempo. Por ejemplo, servir en la iglesia,
venir a nuestros cultos, mantener esa comunión cuando la palabra nos manda a orar sin cesar. No lo queremos hacer. Algunos en nuestra vida dejamos de estudiar, dejamos de trabajar. Y debemos de reconocer, mis amados hermanos, que los inconstantes nunca alcanzan nada. Los inconstantes nunca logran nada en su vida. Por ejemplo, vemos jóvenes que un día quieren ser arquitectos, pero se topan con una materia difícil de llevar, complicada. Luego dicen, mejor voy a ser abogado, o otros quieren ser otra profesión, y cuando se topan con algún obstáculo desisten y deciden ya no seguir haciendo eso o cambiar de actividad. Pero ¿por qué nos volvemos inconstantes? Porque somos llevados por nuestras emociones. Y recuerde que las emociones no son constantes. Un día nos levantamos con un humor y al siguiente día nos levantamos con otro. Es más, el mismo día cambiamos, ¿verdad? Amanecemos contentos y una situación nos enojó y nos volvemos complicados, difíciles. ¿Por qué? Porque somos llevados por las emociones. E insisto, las emociones no son constantes. Y el vencedor es aquel que es constante, aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra. Muchos creyentes creen que todo es cuestión de magia. No, hermano. Mire, Dios bendice al constante. Muchas veces es difícil de dejarnos de fijar, ¿verdad? Cuando vemos que alguien prospera, cuando vemos que alguien sin hacerle daño al prójimo va saliendo adelante, ¿va? Vemos que de forma honesta van alcanzando sus sueños, sus metas, sus propósitos. Y muchos nos molestamos al ver que otros logran lo que quizás nosotros deseamos y por lo cual quizás hemos venido luchando y no logramos, ¿va? Incluso algunos llegamos a sentir hasta envidia, ¿va? Pero lo que no vemos es lo que está detrás de todo esto. Lo que estas personas quizás han tenido que pasar y muchas veces hasta sufrir para lograrlas, para alcanzarlas. Entonces es importante que nosotros cuando vemos esa situación nos preguntemos, ¿y cómo lo lograron? Nos preguntemos, ¿cuánto tiempo les tomó lograr eso? ¿Qué hicieron para alcanzar esa meta, ese propósito, ese objetivo? ¿Cuánto les costó llegar hasta allí? Y de algo podemos estar seguros, y es que la constancia ha sido algo que no ha faltado. Estas personas, para lograr sus objetivos, para lograr sus metas, sus sueños, mire, para alcanzar esa prosperidad, han tenido que esforzarse, han tenido que ser constantes en todo aquello que han emprendido. Conozco personas que toman la decisión hoy con el emprendedurismo de iniciar algún tipo de negocio, pero cuando ven que las cosas no están saliendo como ellos esperaban, se decepcionan, tiran la toalla, desisten, ya no quieren seguir. No, yo pensé que era diferente. Pues allí es el momento donde nosotros tenemos que armarnos de valor y seguir adelante. Más si somos cristianos, mostrar nuestra confianza, nuestra fe en ese Dios todopoderoso y poner las cosas en sus manos y seguir haciendo lo que nos corresponde a nosotros. No podemos dejar que Dios haga todo. Para alcanzar el éxito, mire, mucho depende de nosotros. La palabra de Dios allá en 3 de Juan, versículo 2, dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Que prospere nuestra alma, que estemos bien de salud. Y en este pasaje de Proverbios que hemos leído, se encuentra la ruta o una de las rutas a seguir para poder obtener lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Pero la condición es no debemos
de movernos. Debemos de ser constantes. Mis amados hermanos, en esto no hay atajos, ni salidas laterales, ni mucho menos puertas traseras. Constante es una persona sin modificación. Constante es una persona sin variación. En las matemáticas se conoce como valor fijo, un valor que no cambia. Y en la Biblia nosotros encontramos que el constante logra lo que se propone. El constante logra lo que quiere. El constante logra lo que se propone, alcanza sus metas, alcanza sus sueños. El constante sabe que tiene que someterse a un proceso ininterrumpido y muchas veces duro para lograr lo que se quiere. Y ese proceso se llama disciplina. Y es algo que a muchos nos cuesta, ser disciplinados. Mire, los atletas alcanzan el éxito. ¿Por qué? Porque son constantes. Entrenan todos los días, si es posible, largas horas del día. Se mantienen haciendo eso. Y eso es lo que les permite lograr el éxito. Desordenados no vamos a llegar a ningún lado. El desorden no nos va a permitir alcanzar nunca nada que nos propongamos. El constante sabe que un descuido o un atraso, mire, le va a echar a perder todo. Dormirse en los laureles es peligroso, porque muchos comienzan bien. Van logrando las metas que se van proponiendo, pero llega un momento en que desisten. Llega un momento en que ya no quieren seguir. Decía un amigo por ahí, tienen comienzo de campeones, pero terminan como perdedores. ¿Sabía usted que algunas de las personas que antes me hablaban de Cristo, que eran grandes cristianos, no hombre, servían, no faltaban a sus cultos? Unos, mire, cuando hoy vemos lo que les está pasando, los vemos hundidos en vicios. Regresaron, muchos de ellos, a tomar bebidas alcohólicas, a fumar, otros a drogarse porque ya no es suficiente con tomar. Otros están en grandes problemas familiares. Otros terminaron con sus matrimonios, perdieron sus hogares, perdieron sus trabajos, cerraron sus negocios. Unos están presos. Otros, tristemente, ya no están en este mundo, se murieron. ¿Cómo es posible que si estaban haciendo las cosas para Dios, de la noche a la mañana desistieron de seguirlo haciendo? ¿Qué fue lo que les motivó a dejar de hacer las cosas para Dios? Yo he observado que muchas personas, buenos cristianos, han dado inicio a su vida cristiana con gran entusiasmo, con gran dedicación, con esmero, pero un día para otro empezaron a apartarse de Dios. Ya no vinieron a la iglesia, dejaron su servicio. Y mire, no crea usted que les ha ido bien. La palabra de Dios dice que alejados de Él nada podemos hacer. Y eso es una realidad. En Cristo somos más que vencedores. Pero es en Cristo. Mire, yo no entiendo cómo es que, habiendo comenzado tan bien, hayan terminado como han terminado. Y lo peor de todo es que se mantienen en esa actitud, ¿verdad? Porque ellos creen que no va a pasar nada. Ellos creen que pueden seguir así y que van a terminar bien. Graso error. Graso error. Porque si mantienen esa actitud, tarde o temprano, Dios les va a pasar la factura. El diablo ahorita está contento porque ahí los tiene, ¿va? Pero tarde o temprano van a reconocer ese error y ojalá no sea muy tarde. Entonces, debemos de hacernos unas preguntas. ¿Cuál fue la razón por la cual se apartaron?
Si profundizamos en eso, hermano, nos vamos a dar cuenta que las razones han sido cosas que no valen la pena. Se fueron detrás de un Dios que no tenía ningún valor, o que quizás lo tuvo en un momento y va a llegar un momento en que ya se van a dar cuenta de que de nada les sirvió. Porque estas personas ya no siguieron como al principio. Mire, realmente yo como pastor no tengo la respuesta. Porque incluso no podría aplicar la respuesta que yo dé a todos en general, ¿verdad? Porque las respuestas van de acuerdo a las circunstancias que estas personas vivieron o que les rodeó. Quizás cosas que tuvieron que pasar para apartarse, no lo sé. Pero nosotros en la Biblia encontramos casos de personajes que tuvieron un buen inicio. Venían haciendo las cosas, pero extraordinarias. Tuvieron, como dicen, un inicio de campeones. Pero al final, fue el final de perdedores, ¿verdad? Y recuerde que en Cristo somos más que vencedores. En la Biblia nosotros encontramos el caso de Adán y Eva, que vemos allá en los dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Gozaron de una comunión con Dios. Mire, ellos oían la voz de Dios. Y mientras se sometieron a esa voz, todo les salía bien. Todo estuvo bien. Pero cuando se metió el enemigo y Adán y Eva comenzaron a obedecer a la voz del diablo, le fue mal. Terminaron como perdedores. Fueron expulsados del huerto. Uno de sus hijos mató al hermano. Fueron sacados del paraíso y le fue prohibido poder regresar. Vemos otro personaje en la Biblia, el caso de Judas Iscariote. Mire, un inicio como muy poco, ¿verdad?, en el mundo. Mire, amigo de Jesús. Recibió autoridad dada por Dios y un cargo. Se dice que tenía el cargo de tesorero, hermano. Adquirió el prestigio de ser uno de los 12. Pero, ¿cuál fue el final? Entregar a Jesús por 12 monedas. Y el final de Judas todos lo conocemos, ¿va? Dice la palabra que murió ahorcado, hermano. En la Biblia nosotros encontramos personajes que son muy poco conocidos, pero que también se apartaron y no le fue bien. Que eran considerados grandes colaboradores, pero un día empezaron a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Abandonaron a su maestro. Se fueron en pos de dioses, diositos, que no traen ningún beneficio a nuestras vidas. Se apartaron de las cosas de la iglesia. Abandonaron las cosas de Dios. Se fueron al mundo. Y de algo debemos de estar seguros, que el mundo sigue siendo gobernado por el mismo personaje. Por eso siguen habiendo problemas allá afuera. Tengamos cuidado que las cosas del mundo no se vuelvan más atractivas que las cosas de Dios para nosotros. No podemos cambiar a Dios por nada ni por nadie. Pero volviendo al tema que nos ocupa este día, imagínense recibir muchas bendiciones de parte de Dios y de repente dejarlo todo por nada. Dejarlo todo por nada. Mire, en este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículo 21 en adelante, nos enseña que el constante va a recibir sus bendiciones.
Dice la palabra en el versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Oiga bien, no se aparte y guarde la palabra. ¿Usted quiere bendición en su vida? No se aparte y guarde el consejo. Alguien dice por ahí que el que no oye consejo no llega a viejo. Dios nos da los mejores consejos para nuestras vidas y ellos están plasmados precisamente en su bendita palabra. El problema es que nosotros vemos la instrucción que Dios nos da, pero no estamos dispuestos a seguirla. Nos apartamos. Pensamos que lo que Dios nos está diciendo no es conveniente para nuestras vidas. Y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. No debemos de arriesgarnos. Esto no es un juego. No podemos burlarnos de Dios. No se trata de que podemos engañar a Dios. Los engañados vamos a terminar siendo nosotros. No podemos despreciar las oportunidades que Dios nos da. Debemos de valorar lo que Dios nos está dando. Saber que Él tiene grandes cosas para nuestras vidas. Pero debemos de seguir los lineamientos que Dios establece en su palabra. No debemos apartarnos. Debemos de entender los beneficios que vamos a alcanzar cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos ese consejo que Dios nos está dando. Dice el versículo 22 de este Proverbio 3, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces caminarás, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos esa vida en abundancia que Él ha prometido. Pero tenemos que seguir los lineamientos. Debemos de ser constantes en las cosas que estamos haciendo para nuestro Dios. Saber que si nos apegamos a las reglas, si nos mantenemos, mire, Dios va a derramar muchas bendiciones en nuestras vidas. Y se lo digo con propiedad. Se lo digo porque este texto me lo está diciendo. Esta ruta que podemos seguir para alcanzar esas bendiciones de parte de Dios, me lo enseñan en esta palabra. Mire, el constante va a recibir bendiciones. ¿Por qué? Porque va a caminar confiado. No va a vivir preocupado. No va a vivir paranoico, con miedo, asustado por todo. No se va a andar escondiendo de nadie. El que nada debe, nada teme. Al buen pagador no le duele prenda. Nos ha enseñado por tiempo. Vamos a vivir confiados. Vamos a tener esa paz en nuestros corazones. Mire, desde el versículo 22 dice, y serán vida tu alma y gracia tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Nuestro Dios va a ir limpiando ese camino de toda situación que pueda afectarnos y que nos haga caer. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. La confianza que tenemos en Dios es la garantía de que nos vamos a acostar confiados y así mismo vamos a dormir, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a poner esa paz en nuestros corazones. Sí, vamos a vivir quizás en medio de crisis, pero ahí va a estar nuestro Dios. Ahí va a estar Él siempre con nosotros. Y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. El resultado o el pago al constante es una vida victoriosa, una vida de bendición, una vida de milagros, una vida de respuesta a sus oraciones. Y ahí póngale los etcétera que usted quiera. Ahora, ¿estamos dispuestos a no movernos? ¿A no rendirnos?
a perseverar, a ser constantes en todo lo que nosotros hacemos? Yo espero que sí. ¿Que debemos de trabajar duro? Claro, debemos de trabajar duro, no es fácil. Ni nadie dijo que iba a ser fácil. Pero alguien dijo por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace. Y nosotros tenemos a un Dios luchador, hermano. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire, un consejo final para no terminar como perdedores y sí como vencedores. Confiemos siempre en Dios, hombre. ¿En quién confiamos? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza en estos momentos? Momentos de crisis, momentos de dificultad. Estamos en medio de una pandemia. Muchas puertas se han cerrado. Negocios que ya no volvieron a abrir. Empresas que ya no volvieron a recontratar a sus trabajadores. Gente que se ha quedado sin empleo. Gente que está pasando por momentos difíciles en esta actualidad. Pero Dios nos manda a confiar en Él. No se aparte del camino a pesar de las circunstancias. Problemas van a haber. Pero no nos movamos. Seamos como el monte de Sión, dice la palabra, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Permanece para siempre. Van a haber dificultades. Y muchas de ellas Dios las va a permitir. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos verdaderamente en quién estamos confiando. Si es en Él o es en el hombre. Solo déjeme decirle algo. El hombre le va a fallar. El hombre va a hacer cosas que después usted se va a arrepentir de haber confiado en Él. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en ese Dios verdadero, en ese Dios que no falla y que hasta el día de ahora no ha perdido una tan sola batalla. Y la nuestra no la va a perder, hermano. Porque en Él es que somos más que vencedores. Y otra cosa, como siempre lo he dicho desde este púlpito, nunca deje de buscar a Dios. Nunca deje de buscar a Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No perdamos la bendición, mis amados hermanos, sobre nuestras vidas. Es tiempo de valorar lo que Dios nos da y lo que el mundo te ofrece. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? Ir en pos de esos diositos que al principio posiblemente te van a hacer sentir bien, pero después te van a pasar un cobro que no vas a poder pagar. O seguir al lado del Dios verdadero, ese Dios que ha prometido estar con nosotros aún en medio de los problemas, ese Dios que dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvación de nuestras vidas, para darnos vida eterna. Allí es donde debemos de ser constantes. No cambiar a nuestro Dios por nada ni por nadie. Ser apasionados por Él. Orarle cada día al Señor para que Él abra nuestros ojos y para que nos permita ver todo aquello que tiene para nosotros. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas que tú ni te imaginas puedes obtener. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es mi Dios. Y yo sé que Él quiere bendecirnos abundantemente hoy
y todos los días. Entonces, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios mi bendición? Mi bendición depende de lo que yo esté dispuesto a hacer por Él y a ser constantes en lo que hago, a permanecer fiel a mi Dios, porque Él ha sido fiel conmigo. Sigamos la instrucción dada por Dios, porque debemos de estar seguros que las bendiciones están preparadas para aquel que sea constante. Y yo espero que los que están escuchando este mensaje en esta hora muestren esa constancia, muestren esa perseverancia. No se rindan, no tiren la toalla. Dios aún tiene más para cada uno de nosotros. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por la instrucción dada. Te pedimos que esa palabra sea de edificación para nuestra vida, sea ese alimento espiritual que necesitamos para ser fortalecidos, para nuestro crecimiento espiritual y madurez. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú siempre hablándonos al corazón, que seas tú siempre dándonos la instrucción. Y como hijos tuyos estemos dispuestos a seguir tu palabra, a seguir esos lineamientos dados por ti, mi Dios, a ser constantes en todo lo que hacemos para ti, mi Dios, a no rendirnos. Te pedimos en esta hora que si alguno está pasando por alguna dificultad, algún problema, mi Dios, sé tú, Padre, obrando en su vida, sé tú dando esa respuesta, mi Dios. Lo ponemos en tus manos. Sabemos que a cualquier situación tú sigues siendo la solución. Te pedimos en esta hora bendición especial para cada uno de mis hermanos. Que seas tú obrando en sus vidas, en la vida de sus familias, y que seas tú prosperándolos en todo. Gracias te damos. Quédate con nosotros. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.